Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bien. Buenas noches, Miss. Buenas noches a todas. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Hoy día le mandé un encargo temprano que hoy día ustedes tenían que traer un libro y leernos, ¿ya? Una lectura, Miss. Una lectura, exactamente. Entonces, yo tengo varias personitas que no aparecen en mi lista, o sea, están en mi lista, pero nunca han participado. Voy a llamar todos atentos. Miss, Esta no vez, era un cuento. Disculpa que le corte. Buenas noches. una lectura, era una lectura, lo que ustedes gusten. Ah, porque yo entendí un cuento. No, para hoy día, Profesora, es un nos cuento, una enviaron acerca de un novela, cuento. una novela, un poema, lo que ustedes gusten, ¿ya? No hay preferencia. El propósito es uno con cualquiera de lo que ustedes lean, ¿ya? Y lo voy a buscar ahorita, Miss. Ya. Entonces, acá tengo personas, como les decía, que nunca han participado, no sé si están presentes o no están presentes. Así es que rápidamente, todas estemos atentas, bajen la manito. Apenas escuchan su nombre, inmediatamente levantan la manito y le doy el pase, ¿ya? Aquí. Recuerden que al inicio yo les dije que se evalúa todas las participaciones, porque en esa participación estoy observando cómo vamos desarrollando su competencia oral, ¿verdad? Entonces hay personas que no están presentes, entonces yo voy a pasar rapidísimo con sus nombres, ¿ya? Y en un minuto nada más, ¿ya? Comparten con nosotros con su cámara abierta, comparten su lectura, ¿ya? Ivonne Abramonte.
Agurto Palacios, Rosa Marilyn. Me dice presente, ¿eh? Escuchen. Álvarez, Condori, Marta. Presente, profesora. Adelante. Lea usted su cuento. ¿Tiene su cuento o cuento, su lectura? Un momentito, mijita, por favor. Ya, y se va preparando Ancajima Dioses Danitza. Es solamente leer un texto, leer nada más. Mis buenas noches. ¿Qué es lo que se tiene que leer? Estamos con Álvarez, Condori y Silvia, ¿ya? Por favor. Ya, pasamos. Ames Pérez, María Nadia. Presente, digan, ¿ah? Ancajima Dioses Danitza Priscila. Nada. Aquí Geticona Luzmeri Jovita. Miss, disculpe, ¿puedo leer Álvarez Condor y Marta? Ya, adelante, Silvia. ¿Marta? Sí. Sí. Ya, listo. Álvarez Condor y Marta Marimar. Ya, adelante, a ver. Una de la Llorona. Todo comienza con una mujer mestiza y muy hermosa, que estaba perdidamente enamorada de un español que llegó desde el viejo continente, el cual era el padre de sus 3 hijos, de aquella hermosa mujer, debido a que no era bien visto enamorarse de un extraño. Su familia le dio la espalda, dejándola sola con la decisión de hacer vida con su enamorado. Sin embargo, él se desinteresó en formalizar sus vidas en matrimonio. Cada vez que la mujer se acercaba a él para ver la posibilidad de hacer formar su relación, para que los niños tuvieran un apellido en él se negaba o equivocaba. Un día la hermosa mujer se enteró que él estaba casado con una dama de alta alcurnia y los hijos, con la ira incontrolable y sin pensar las cosas. Ella tomó a sus niños y los ahogó en el río, y una vez completamente sola, no pudo más con su cargo de conciencia. Desde entonces, las personas que habitan en la Ciudad de México escuchan los lamentos de la mujer por las noches. Incluso nadie se atreve a asomarse por las ventanas, debido a que un rostro esquelético pena de casa en casa gritando con un alariado: ¡ay, mis hijos! Ya, gracias, Marta. Gracias. Gracias, Marta, gracias. Ahora, aquí Geticona Luzmeri Jovita. Aquí Mamani Reinaldo Romario. Arandis Aguirre Yesmina. Arenas Ayachi Elizabeth. Arevalo Tábara Diana Marisol. Arimuya Camayo Lermit. Miss presente, Arevalo Tábara. Adelante, Diana Arevalo, adelante. Llame. ¿Lea usted? Sí. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería.
¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como pasto al rocío. Gracias, Diana. Muy bien. Aplausos. A ver, aplaudimos a Diana. Aplausos, aplausos, compañeras. Muy bien, gracias. Gracias, Miss. Gracias. Arimuya Canayo Lermit. Presente, Miss. Adelante. ¿Verdad? Miss, tengo un pequeño párrafo nomás. Solamente un minuto. Ya, Quien ok. va a leer un minuto nada más. Ok. Con la llegada de la primavera, los pajaritos empezaban a posarse cantarines sobre las ramas del viejo abeto. Aún dormido, los gorriones y los tordos eran los primeros en entonar sus canciones. Luego aparecían el mirlo y la mirla, el zorral y regreso de su largo viaje, la paloma torcaza con sus arrullos. Pronto el abeto se vio invadido hasta la cima de alegres cantos y bellas melodías. Era difícil imaginar un mejor despertar para el viejo árbol. Gracias, Lermit. Gracias. Arone Nieto Saraí. Para hoy día, pura. Asensio Luzuriaga Pilar. Ávila Pingo Alessandro del Piero. Ávila Valdivieso Brili Nayeli. Aybar Yaco Maricruz. Azcarate Medina Adriana Valeria. Miss, disculpe, llamó Nayeli Salas, creo. Ávila. Ya no. Yo soy Nayeli Salas, Miss, gracias. Azcarate Medina Adriana. Vaca Carmen. Barbosa Díaz Erlita. Presente, Miss. Adelante, Erlita. Miss, yo he preparado un cuento. Pero que sea de un minuto, solamente lea usted un minuto, ¿sí? Ya, ahorita. Ya, mi cuento se llama La ratoncita valiente. Había una vez un pueblito muy lejano llamado Ratolandia, donde vivían muchas familias de ratones y todos vivían muy felices en ese pueblito. Pasaban sus tiempos buscando alimentos y disfrutando en familia, pero tenían una preocupación, que era un gato que les fastidiaba. Cierto día Susanita, la ratoncita más veloz de Ratolandia, estaba jugando con una pelota en la hierba del parque cerca a su casa. La pelota rodó hasta donde estaba el gatito llamado Minino. Este gatito era de un pueblito llamado Gatolandia, que era un pueblito rebelde. Susanita se sintió muy asustada al ver al gatito y salió corriendo como una bala, dejando la pelota en poder del gato. Al llegar a casa, Susanita les contó a los demás todo lo que había pasado. Los ratones, cansados de ese gato, decidieron armar una jaula y llamar la atención de dicho gato para que entrara en ella. Una vez que el gato cayó en la trampa, los ratones le dijeron que le dejarían salir siempre y cuando le prometiera a los ratones no volver a fastidiarlos. Entonces el gato no tuvo otra opción y les prometió que los dejaría ser felices y tranquilos. Gracias. Gracias. Becerra Mendoza Celina. Bedón Castillo Rosicela. Presente, Miss, presente. Soy Celina. Y adelante, un minuto tiene usted para leernos, para disfrutar con usted. Ya, bueno, frijolitos mágicos. Periquín vivía con su viuda madre en una cabaña muy pobre. Por eso ella lo mandó al pueblo para vender la única vaca que tenía. En el camino, el niño se cruzó con un hombre. Te cambio mis frijolitos mágicos por tu vaca. Lo propuso. Periquín aceptó y volvió feliz a casa, pero la lluvia
La viuda molesta arrojó los frijolitos y lloró desconsolada por la mañana. El niño se asustó a ver que los frijoles habían crecido hasta el infinito. Trepó y llegó a un país extraño. Allí vio a un agro y a su gallina, que tenía un huevo de oro con solo ordenarlo. Esperó que el gigante se durmiera, tomó la gallina, huyó con ella. Gracias. Gracias, Roselina. Gracias. Bedón Castilla Rosicela. Bello Saavedra Anderson Fernando. Bonifacio Jiménez Carmen. Bruno Zapata Juana Mercedes. Cabeza Ramos Isabel Amada. Karimari Guaycama Semira. Calderón Canales Zuleise Loraine. Calle Vázquez Linda. Mis presente, disculpe, Cabeza Ramos Isabel. Adelante. A ver, Tiene un minuto nada más, Isabel. sí, Miss, le voy a leer un cuento, a ver acá he encontrado. Bueno, dice, en el fondo marino había un hermoso castillo donde vivía el rey del mar. Junto a sus 6 hermosas hijas sirenas, era tradición que al cumplir los 15 años, las sirenas tenían permiso para salir a la superficie del mar. La menor de ellas, que era también la más hermosa, estaba a punto de cumplir 15 años y esperaba ansiosa ese momento escuchando los maravillosos relatos que cantaban sus hermanas. Mientras tanto, se entretenía cantándoles a todos con su melodiosa voz. Por fin llegó el tan ansiado cumpleaños de la sirenita y su padre le permitió asomarse a la superficie. Lo primero que ella vio fue un inmenso barco en cuya proa estaba un bello y elegante príncipe observando el cielo. Inmediatamente la sirenita sintió por el algo que nunca antes había sentido. De pronto empezó una feroz tormenta que hizo naufragar al barco y a sus tripulantes. El joven cayó al mar y la sirenita lo rescató, pues él había quedado inconsciente. La sirenita llevó al príncipe hasta la tierra firme, cerca al castillo real, y allí lo dejó para no ser vista por él. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Cainimari Guaycama Semira. Calderón Canales Zuleika Loraine. Calle Vázquez Linda Kelly. Cama Rojas Pamela. Carrascal Trigueros. Buenas noches, Miss. Carrascal. Carrascal. Sí. Ya. El cangrejito. Un cangrejito se paseaba por el río y mamá cangreja le regañaba así. Llevas las patas torcidas y andas hacia atrás. Eso es caminar al revés. El cangrejito contestó, pues así te he visto andar siempre a ti, mamá. Ella se puso muy colorada y se cayó. Gracias, Miss. Ya, gracias, Joana. Carrillo Taco María Teresa. Cacique del Águila Priscila. Casqui Espinosa Jocelyn Antonella. Casternoque Peña Gina María. Castillo Castro Magali. Castillo Presente, Castro, Miss. Magali. Miss Castillo Castro. Sí, adelante, Magali. Ya, voy a leer. Un ratito, Miss. Ya se llama La foca lectora. Érase una vez una pequeña foca que se pasaba el día pegada a los libros. ¿Está apagada su cámara? No, está encendida. Pero algo está pasando, no la vi un ratito y después se fue. Ahí, Está ahora encendida. sí. Y ahora Sí, sí. lo que pasa. Está encendida mi cámara, Miss. A ver, ahí, ¿sigue encendida? No, sí, ahora sí ya la veo. Adelante. Ah, ya. Ya, dice, se decía que era muy lista y muy instruida, gracias a todo lo que había aprendido. Y es que se pasaba el día leyendo sin parar. Su madre comentaba orgullosa
a todo el mundo cómo su hija devoraba más de 4 y 5 libros en una sola tarde. Un día fueron a casa de unos amigos que también tenían un hijo muy estudioso, pero a este le llevaban mucho tiempo terminarse un solo libro. ¡Qué vergüenza!, decían los papás de la pequeña, un beso que come el mundo. Así, un día hicieron una prueba de... Ya nos abandonó, creo, Magali. Gracias, Magali. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Castillo, Castro, Marianela. Castillo, Ubiluz, Micaela. Castro, Lachi, Carol, Giovanna. Carol Castro. No se le escucha, Carol. Lachi, Carol Giovanna. Carol, sí. Ya, adelante, Carol, y con usted cerramos. Sí, sí. Buenas noches, Miss. Miss, yo también estoy, Castillo Castro, Tengo el disculpe. internet también entrecortado, Miss. Sí, se le escucha. No, Miss. Gito lloró. Un día bajó la lluvia, Pololo resbaló y la gallina lo llamó de un kikiriki, kikiriki. Lo llamó. Pololo, asustado, a la calle corrió. Allí una llanta encontró. Colorín colorado, ese cuento se ha terminado. Muy bien, muy bien. Miss, falto yo. Ya, yo también. Ya, yo sé, chicas, que ustedes quisieran terminar, Yo pero... también, Valladares, Miss. A ver, Yo también. ¿saben? Les he explicado al inicio, ¿verdad? Les he explicado que yo estoy llamando por lista. ¿Por qué razón? Porque tengo personas que nunca han participado, o sea, no tengo ninguna participación de las personas, ¿ya? Entonces, esta misma dinámica vamos a continuar en la siguiente sesión, porque yo quiero verlas a todas, ¿no? Entonces, para poder evaluar... Miss, yo he participado en su clase. ¿Ya? Entonces, hoy día ya tenemos que, por ahora hemos hecho una estrategia y es la que vamos a trabajar con ustedes el día de hoy, ¿ya? Entonces, gracias por ese entusiasmo. Yo sé, síganse preparando que para la próxima clase vamos a continuar, ¿ya? Prepárense. Y a partir de lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy, seguramente que lo van a hacer mucho mejor, ¿ya? Listo. Miss, yo ahora sí, durante la sesión, la participación es abierta. ¿Sí? Ahí sí ya no les voy a, de repente, si no, también voy a seguir llamando a algunas, pero también se les da la oportunidad a las que deseen participar durante la sesión, ¿ya? Listo, chicas. Ahora les voy a presentar. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Sí? ¿Qué han hecho las compañeras? Narrar un cuento. Han narrado un cuento. Lectura, Miss. Nos han leído un cuento. Nos han leído un cuento en voz alta, ¿verdad? Han leído un texto, maestra. Entonces, esta es una estrategia muy potente porque es la que ustedes van a utilizar permanentemente en su aula. ¿Por qué? Porque sus niños con los cuales van a trabajar aún no saben leer. Entonces, ustedes tienen que prestarle su voz a los libros para que esos niños disfruten de lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, esta es una estrategia, se las voy a presentar. Se llama la lectura en voz alta, ¿ya? Es una estrategia que ustedes van a requerir, pero así
Desde que inician. Porque ¿con qué se enganchan los niños? Los niños se enganchan con los cuentos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cómo yo me tengo que preparar para leer a mis niños. Y eso, esa preparación, esa lectura que yo voy a hacer, me va a ayudar a mí a desarrollar mi competencia lectora también como maestra, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Sí. La lectura en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué leer en voz alta? Ahí sí. Para que nos atiendan bien los niños. Digan su nombre, digan su nombre. Chuquillanqui Medrano, Yulisa. Adelante. Para que puedan entender mejor los niños y tratar de también contarles con nosotros, con nuestra voz, el cuento, pero claro, en voz alta, como dice, para que ellos nos escuchan y nos entiendan. Ya, muy bien. Listo, ¿alguien más? Para desarrollar la creación. A ver, por favor, levantamos voy a ver, ya, ahí hay manitos levantadas y voy a decir, Graciela Soto, a ver. Graciela Soto. Sí, Miss. ¿Por qué es importante? ¿Por lectura en voz alta? ¿Por qué? ¿Por qué debemos leer en voz alta? Ay, Miss, para que nos escuchen más mejor los niños, nos entiendan más, ¿no? ¿Para qué? Para que nos entiendan más los niños. A ver, dice, ya van 2 personas que nos están diciendo para que nos entiendan los niños, ¿no? A ver, Gregoria Espinosa, ¿usted qué dice? ¿Puedo participar? Gregoria Espinosa, ¿está con la mano? Miss, buenas noches. Sí, Gregoria. Sí, Miss, buenas noches. A ver, ¿por qué debemos leer en voz alta? Miss, se debe leer, por ejemplo, un cuento en voz alta para vocalizar ante los niños, ¿no? De acuerdo al personaje o a que se trate el cuento. Muy bien. A ver, listo. Ustedes, dos nos han dicho que hay que leer para que nos entiendan mejor. La otra, por ejemplo, Gregoria nos dice otra cosa, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si lo que nosotros vamos diciendo, ¿será esto el propósito de leer en voz alta? A ver, aquí viene otra preguntita y ahí sí vienen otras personas van a participar, ¿ya? Las que participaron, por favor, ya ahí nomás. ¿Qué significa? Disculpe, Ahora antes que se me vaya la idea, hablarles en voz alta significa que captarles la atención a los niños. Ya, ¿quién habló? Valladares, mis buenas noches. Listo, vamos a ver, Valladares. Lo tengo aquí, ya listo. Antes, Valladares. ¿Valladares qué? Valladares Elías, María del Pilar. María del Pilar, ya. Listo. Sí, disculpe. Ya, ahora vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver, ¿quién me dijo disculpe? Yo, Miss, quisiera apuntar. Su nombre, su nombre. Yanina Felipe. ¿Cómo? Yanina Felipe. Yanina Felipe. ¿Qué significa leer en voz alta? Ya, leer en voz alta, la lectura a los niños también nos ayuda a que ellos identifiquen las emociones, los sentimientos a través de la lectura. Yanina Felipe, muy bien. A ver, captar emociones. A ver, Edith Catherine, ¿qué dice usted? Sí, Miss, porque mediante, por ejemplo, cuando nosotros leemos en voz alta, nos va a permitir darle vida y significado al texto, al cuento que estamos leyendo, ¿no es cierto? Mediante las expresiones, la entonación de voz. Ajá, muy bien, claro, muy bien. Miss, yo, Anaís Cayetano, Miss. A ver, diga usted, ¿cómo Cayetano?
Sí, Anaís Cayetano. Muy bien, Anaís. A ver, ¿usted qué opina? A ver, leer en voz alta, el niño, como la maestra lo lee con todo, utilizando como se dice, si en la lectura hay un auxilio, los niños prestan más atención, se ponen, se concentran en eso, prestan la imaginación, todo mediante el cuento, en voz alta. Claro, ¿no? Eso, cuando nosotros leemos en voz alta, el que está escuchando, está imaginando, está disfrutando, ¿no? Y a la próxima vez yo les voy a leer un cuentito también, una historia, ¿ya? Daphne Vicente, Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, ¿ya? Ahí sí. También todo depende de cómo lo contemos, porque de repente hay cuentos y lo vamos a contar sin ganas, sin emoción. También el niño capta todo eso. Claro, se duerme de repente, ¿no? ¿Cierto? Sí, es el sonido de nosotros la lectura, o cómo leamos para ellos y hacer que capten la atención. Claro, muy bien, listo. Ahora vamos a leer, a ver, ustedes miren todo lo que han dicho, ¿no? A ver, vamos a ver si esto es la lectura, a ver. Le voy a pedir a alguna persona que lea. A ver, Carlota Morales Rivera, a ver, lea usted. Y todas atentas, ¿ah? Mis, buenas noches. Adelante, Carlota. La lectura en voz alta no es ni muchísimo menos una tarea fácil. Para leer un texto dándole la expresión justa y adecuada, además de un dominio de la mecánica lectora. Se necesita entender perfectamente el texto, ser capaz de ponerse en el lugar del autor, al que se le presta la voz, intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso comunicar. Y alto, además... Alto, Carlota, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Listo, Carlota, gracias. Ahora le vamos a pedir a Rosario Reluz Flores. Miss. Rosario Reluz Flores. A ver, Rosario, dígame usted. ¿Continúo, Miss? No, en esta parte dice, intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso comunicar. ¿A quién se refiere y por qué se dice esto? A ver, dice, intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso decir. O sea, ¿Quién? La persona que está leyendo lo dice con voz alta, con toda facilidad para poder comunicarle al niño, en este caso, ¿no? Si le está leyendo, para poderle comunicar y para que él pueda entender, porque cuando uno habla en voz alta entiende hasta las emociones, hay concentración y hay atención. Miren, a ver, Rosario, mira, yo te voy a volver a leer desde un poquito más antes, ¿ya? Dice, ser capaz de ponerse en el lugar del autor, al que se le presta la voz, intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso comunicar. Cuando nosotros estamos leyendo, no, o sea, nosotros estamos leyendo y queremos como que si nosotros estamos ingresando al cuento o a la historia que estamos leyendo. En el lugar del autor. Ajá, ponernos en el lugar del autor. Ajá, a ver, vamos a ver. Victoria Becerra, a ver, ¿nos puede ayudar un poquito más, además de lo que nos dijo Carlota? No, Rosario. A ver, diga usted algo más. Victoria Becerra. Sí, me ven. Sí, claro, acá te estoy viendo perfectamente. Ya. ¿Qué significa esto? El autor al que le presta se le presta la voz.
esa parte. Bueno, quiere decir ponerse en el lugar del autor, tratar de comunicar de lo que él expresa en sus lecturas, dar a conocer las emociones, el dar a entender de cómo él al escribirlo lo vive el cuento. O la historia, o la historia. o el libro que usted está compartiendo, ¿verdad? Claro. Claro, muy bien. Claro, lo que nos está diciendo aquí que nosotros vamos a coger un cuento. Ese cuento fue escrito por una persona. En ese cuento, ese escritor ha plasmado muchas ideas, ha plasmado sentimientos, ha plasmado emociones, ¿no? Y ha dado vida a ciertos personajes, a una historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dice que nosotros cuando leo en voz alta, es como si estuviera poniéndose yo me estuviera poniendo en el cuerpo del autor. Entonces, yo debo estar preparada, o sea, debo estar preparada, ¿no? Debo prepararme para transmitir todo eso, lo que el autor quiere decirnos con ese texto. Debo estar preparada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para leer para otras personas, tengo que prepararme. Tengo primero que entender el sentido de lo que el autor nos quiere decir, para poder luego transmitir eso al que está escuchando, con la mayor fidelidad, ¿no? Porque de repente, si yo no entiendo bien esa lectura y no le voy a dar ese sentido que tiene, y voy a leer por leer, entonces la otra persona de repente no va a entender, pues no le va a entender, no va a comprender. Por eso dice que debemos estar preparados. Muy bien. A ver, vamos a ver. Y buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Ana Lomote. Ahí quería opinar también. Pero también, también en los cuentos creo que también hay personajes. Y creo que para contar también, hay que contar, por ejemplo, si es un chanchito, la voz de un chanchito, si es la voz de un lobo, la voz del lobo, ¿no? Así sí. Para que también los niños que les vamos a contar, le tomen más atención, ¿no? Y también haya más emoción. Creo que también eso, tenemos que también hacer la voz. Estamos analizando parte por parte, ¿sí? Estamos analizando este texto, lo que nos está diciendo este texto. Es muy cierto lo que tú dices, claro que sí. Pero lo vamos a ir viendo parte por parte. En este primer párrafo que nosotros hemos leído, ¿cuál es la idea? A ver, dinos, Gregoria Espinosa, ¿cuál es la idea que nos está transmitiendo sobre la lectura en voz alta en esta primera parte? Gregoria. No está Gregoria. A ver, Esther Saraí Nizama. Esther Saraí Nizama. A ver, dinos, ¿cuál es el mensaje de esta primera parte? Del párrafo que hemos analizado, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos está diciendo? Del primer párrafo de todo eso mismo. O sea, claro, o sea, lo que hemos estado conversando, ¿cuál es la idea que se te está quedando? Que la lectura en voz alta es una tarea fácil. No hemos conversado sobre eso, Esther, disculpa, pero no hemos conversado sobre eso. A ver, Rosmary.
Ayúdanos. Rosmary, ¿qué te queda del párrafo que hemos analizado? ¿Qué es lo que te queda? Necesitamos entender perfectamente el texto. Rosmary, ¿qué eres más tu apellido, Rosmary? Girón Rivera. Girón Rivera. Debemos estar bien atentos, bien. Ya. Voy a darles la última oportunidad, ¿ya? En este primer párrafo que hemos analizado, lo que nos quiere decir es que debemos prepararnos. Que tenemos que estar preparadas para leer. No es que yo agarre un cuento, digo, hoy día voy a leerles el cuento de los 3 chanchitos y agarro el cuento, saco del librero y inmediatamente voy y le cuento. No, eso no te dice. Te dice que tú, si vas a leer a alguien, para otras personas, tienes que prepararte, tienes que leer con anticipación, tienes que saber de qué se trata el texto, tienes que haberlo comprendido para que puedas transmitir el mensaje de lo que quiere decir el autor. Eso es lo que te quiere decir. A ver, una vez más. Una vez más vamos a hacer la prueba, a ver. A ver, Sarit Montoya, a ver. ¿Ahora sí quedó claro, Sarit? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice Sarit? ¿Está claro ahora? ¿O ya te fuiste, Sarit? Sí, Miss. A ver, dinos qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué nos dice este párrafo? Que no debemos improvisar, deberíamos prepararnos antes para que sepamos, ¿no?, cómo transmitir lo que hemos aprendido a nuestros niños. Exacto. Bien, Sarit, claro. Eso sí es prepararnos, ¿no? Ahora vamos, Sofía Soledad. A partir de la I, lea usted. Gracias, Sarit. Bueno, nosotros también a la hora de transmitir una lectura hacia los niños tenemos que enfocarnos, ¿no?, en el texto y expresarles, o sea, un sentimiento, leerlos en una voz adecuada, una entonación, con una expresión adecuada y de un mecanismo de lectura. Para que los niños puedan comprender y entender mejor y también así poder llamarles la atención, o sea, llevarle una buena dinámica de interactuación para que los niños puedan comprender y mejor. Ya, muy bien. Gracias, Sofía. Entonces, vamos a continuar yo voy a continuar con la lectura, ¿ya? Dice, nos quedamos en lo que él quiso comunicar y dice, y además, la capacidad de expresar todo tipo de emociones, valiéndose para ello solamente de la voz, jugando con los distintos tonos, las distintas modulaciones de la voz, con la mayor o menor velocidad lectora e incluso con los silencios. Eso es lo que nos estaba diciendo Sofía y nos lo explicó muy bien. Y también nos lo explicaron cuando no me acuerdo cuál de las compañeras hablaba de del chanchito, ¿no? Que cómo tendríamos que poner una voz diferente para cada caso. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Por eso le digo, vamos parte por parte, vamos analizando estos textos para que a ustedes les quede claro cómo debo prepararme yo para leer para otros, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente parte, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice Aidan Chambers, no? Sobre la escritura. A ver, vamos a ver. ¿Quién es la campeona que va a leer ahora? Y a ver, Carlota ya pasó, Rosmary también, Lorena, Sofía, Soledad. Maribel Sánchez, Miss. Ya, a ver, Maribel Sánchez. Ya. Lea usted. Buenas noches. Ya puedo empezar, ¿no? Sí, claro. Gracias, Miss. Toda escritura es una especie de guión
para poder disfrutar de un cuento o un poema, uno tiene que saber exprimirle al texto impreso el movimiento de una acción, el sonido de personajes que piensan y hablan al mismo tiempo. Debemos darle a cada escena, a cada secuencia, el ritmo adecuado, rápido, lento, hasta una pausa silenciosa que transformará la información impresa en una obra llena de vida. Aidan Chambers, un gran escritor. Lean a Aidan Chambers. Van a ver que van a disfrutar con sus cuentos, con sus historias, ¿no? Gran escritor. Entonces dice, toda esa escritura es una especie de guión claro, porque tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Van sucediendo hechos, cosas, ¿no? Cualquier tipo de libro, cualquier tipo de texto tiene un inicio, ¿no? Y hay un proceso donde se va desarrollando toda la historia, ¿no? Y dice, acá él nos recomienda, dice, para poder disfrutar de un cuento o un poema, ¿no? He visto cómo una de las compañeras leía su poema. Claro que no nos estaba mirando, ¿no? Hubiera sido genial que hubiera leído el poema mirándonos, así, disfrutando. Entonces, hubiera sido genial. Pero lo ha leído con una intensidad, ¿no? Lo ha leído con una intensidad que uno sí, pues, yo estoy aquí y estoy sintiendo lo que está leyendo, ¿no? Entonces, con bastante emoción. Exactamente, ¿no? Y eso nos contagia, pues, ¿no? Dice, uno tiene que saber imprimirle al texto impreso el movimiento de una acción. ¿Y cómo le voy a imprimir el movimiento de una acción si está escrito? ¿Cómo? Con el tono entonando la lectura. Exacto, el tono de voz. ¿Cómo le va con ese tono, utilizando el tono adecuado? Voy a darle movimiento. Y de pronto se levantó, ¿no? Y de pronto se levantó, y seguramente que el niño un poquito que se empina todavía cuando con tu voz le estás diciendo que se levantó, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para leer a otros, tenemos que saber jugar con nuestra voz, ¿sí? Para hacer vivir la historia. Entonces sería con la lectura en voz alta que los niños pueden soñar, imaginar, exteriorizar sus emociones y sentimientos, ¿no? A eso es lo que usted se refiere. Por supuesto. Ustedes solamente empiecen a leer el cuento, de repente la próxima semana comparto, lean el cuento, o les voy a mandar un video, ¿ya? Ustedes cuando están leyendo, no están mirando a los niños de reojo, pero están con su libro y esto, y ellos están, pero en un mundo, pero fantasioso totalmente. En su cabecita está sucediendo todos los hechos. Es igual, si ustedes me leen a mí, si ustedes nos leen a nosotros, también en nuestro cerebro, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando imágenes, hechos, no palabras, pero dependiendo también del tono de voz o cómo lo estoy narrando, ¿no? Entonces, es muy cierto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Seguimos. Al leerle a nuestros niños, en cada clase vamos a ir desarrollando todas estas habilidades del niño a ser más creativo, que su imaginación vuele, que sus emociones sean más centradas de repente. Es por eso la importancia de que nosotros tenemos que aprender a leer correctamente para así leerle a los niños, transmitirle a ellos. Claro. Sandra, ¿no? ¿Sandra? ¿Quién estuvo hablando, Sandra o Maribel? No, Sandra. Sandra Cayo habló, mi cita. Sandra Cayo, muy bien. Claro, es así. Muy bien, Sandra.
¿Alguna pregunta? Ya, vamos a pasar. Listo. La lectura en voz alta dice es interpretar con toda la imaginación posible lo que otros han dicho. Es revivir, recrear, reproducir la obra literaria. Cuando alguien me está leyendo, estoy reviviendo historias, estoy recreando, ¿no? Eso es la lectura. Mire todo lo que nos da la lectura en voz alta. Pero una lectura en voz alta bien hecha, ¿no? A ver, las personas que nos han leído, por ejemplo, esa es una autoevaluación. Ustedes como han realizado esa lectura, ahora ustedes mismos piensen. Nosotros habremos logrado que los que me están oyendo han recreado, han revivido algún episodio de su vida de repente con lo que ustedes nos han leído. Es posible, ¿no? No sabemos. Pero ustedes, ¿cómo se sienten al leer en ese momento? Nos habrá faltado prepararnos, ¿no? Entonces, esa es una autoevaluación. Listo. ¿Qué capacidades desarrolla un lector que lee en voz alta? Miren, cuando nosotros para leer, si hacemos ese proceso de prepararnos, de saber lo que dice el autor, de comprender anteriormente el texto, de conocer ese texto, entonces nosotros como lectores vamos a desarrollar las siguientes capacidades, ¿no? Dice un lector o lectora en voz alta consigue con esta actividad desarrollar todas sus capacidades, dice, lingüísticas. La comprensión. ¿En qué momento voy a desarrollar la comprensión? Durante la lectura, Miss. Cuando nos Pamela, a ver, preparamos. Pamela. Al momento, Pamela Porras. Miss, al momento de sentirlo el texto, o sea, de leerlo así con sentimiento para que pueda entender mejor. Claro, pero el lector, pero en nosotros, ¿en qué momento desarrollo la comprensión? Yo como que voy a leer, yo como lectora. En el momento cuando practicas la lectura. ¿Quién habló? Cuando nos preparamos. Yo mismo. ¿Pero quién es yo, pues? Pamela Porras. Ah, ya, Pamela. Muy bien, Pamela. Cuando nos estamos preparando, cuando estoy leyendo, ¿no? Ah, porque antes de, ya debo saber de qué se trata ese texto, ¿no? Muy bien, Pamela. Genial, Pamela. Ahora, a ver, ¿y cuándo yo desarrollo la expresión? Cuando lo contamos ya a los pequeños. Cuando estoy contando, ¿no? O sea, y también cuando me estoy preparando. ¿Por qué? Porque cuando me estoy preparando voy a decir, a ver, ¿cómo puedo decir? Practicar. ¿Qué le voy a poner? Por decir, en los chanchitos, ¿no? Cuando el chanchito 1, el chanchito 2, el chanchito 3, a ver, ¿qué voz le pongo? Y entonces estoy preparándome cómo hacerle, cómo va a estar mi rostro también, ¿no? Porque si yo voy a hacer con un rostro así parco, entonces nada, no va a suceder nada, ¿no? Pero tienes que mirarte en el espejo, Miss, para ver cómo... Ah, muy buena idea, ¿no? Entonces me preparo mirando a un espejo y digo, a ver, ¿cuál cara es la que más le va a gustar a los niños, no? Entonces, muy bien. Y cuanto más feo haces tu cara, más les llama la atención, ¿no? Así es. Tú Muy haces bien. la cara fea, triste, todos los gestos que hagas, ellos más te miran, más Lo captan, ¿no? toman. Muy Sí. bien, muy Todas bien. las emociones Ahora- viven. Ahora, ¿qué me va a también ayudar a desarrollar mi vocabulario? ¿No? Voy a desarrollar mi vocabulario. ¿Por qué? Porque voy a encontrar palabras nuevas, ¿no? Ahora, la sintaxis, ¿en qué momento desarrollo?
Cuando uno está ya leyendo misa. Claro. ¿Por qué? ¿Dónde está haciendo las expresiones? Porque están... Porque sigue una secuencia, Miss. Hay una secuencia, ¿no es cierto? Hay una secuencia. Voy mirando, a ver si esta es una pregunta, si es un signo de admiración, ¿no? Cómo está escrito, ¿no es cierto? Entonces, vamos conociendo cómo se va desarrollando el texto. Y también luego dice la pronunciación. O sea, a veces nosotros cuando no leemos mucho y salimos a leer, decimos, la lectura en voz alta contribuye, ¿no? A veces así Que se va la señal. Y se me fue la señal, ¿no? La disculpa que se me fue la de señal. En cambio, cuando nosotros hacemos esta práctica, entonces nuestra pronunciación va a ser más clara, ¿no? Porque nos vamos a habituar a leer, ¿no? Entonces, yo para leer al otro, también como me estoy preparando, entonces mi pronunciación va a ser más clara, más precisa, ¿no? Y se va a poder entender. Y también la entonación, ¿no? Durante ese proceso vamos nosotros modulando nuestra voz para ver en qué momento es más alta, en qué momento puedo bajar, ¿no? Para hacer, bueno, diferentes expresiones de los diferentes, ¿cómo se llama? Personajes que tengan las historias, ¿no? Entonces, miren todo lo que desarrollamos, ¿ah? Y dice, la lectura en voz alta contribuye a que tanto quien lee como quien escuche puedan entender el acto comunicativo como un intercambio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Todo clarito? Todo bien, Miss. Tenemos que estar preparadas para leer. Muy bien. Listo, ahí vamos con la... habilidades que pone en juego. Mire, ya hablamos un poco en la anterior diapositiva, pero aquí vamos a decir nuestras habilidades. Volumen. Es la intensidad o la fuerza de la voz, ¿no? Ahora, a ver, vamos a seguir preguntando a nuestras compañeras para que se sigan. Ana Codeña, a ver, Ana Codeña. Profesora, buenas noches. ¿Ana Codeña? Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Ana. A ver, ¿qué entiende usted por la fluidez? La fluidez es ahí está. Leer de una manera clara, sí, leer de una manera clara que se pueda entender y desenvolverse, ¿no? En la lectura, leyendo bien. ¿Ya? A ver, ¿me puede dar un ejemplo, por ejemplo, cómo sería? Un ejemplo sería cuando leemos un poema y lo leemos fácilmente, ¿no? Entendiendo las palabras, los significados. La fluidez es la facilidad con que te van a salir las palabras, te van a apuntar las palabras, ¿sí o no? La fluidez es cuando sale con naturalidad, ¿no? Claro, cuando sale con naturalidad las palabras, ¿no? O sea, no tengo muletillas, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando nosotros estamos conversando nos sale alguna muletilla y entonces ya como que distorsiona un poquito la idea ¿no? O la comunicación. En cambio, si nosotros empezamos a leer, entonces vamos a tener esa capacidad de poder, de que nuestra conversación sea fluida y no nos trabemos durante el proceso, ¿sí? Porque vamos a tener tantas palabras, ¿no? Para poder salir de cualquier situación que se nos presente. ¿Ya? Un momentito, por favor. ¿Ya? Un momentito, por favor.
Alicia, estoy en una reunión. Termino y te llamo. Te llamo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la habilidad que nosotros vamos a desarrollar si leemos. Entonación, dice, la entonación es el ascenso-descenso de los tonos de voz, ¿no? A veces uno habla más fuerte, a veces habla más despacio. La dicción es la forma de articular o de pronunciar cada palabra, ¿no? Cuando nosotros tenemos la práctica de la lectura, entonces cuando yo articulo las palabras me salen mejores, pues, ¿no? A veces tenemos algunas palabras que se nos traba, ¿no? Se nos traba la palabra. Pero cuando nosotros leemos, vamos a poder hablar con fluidez y hacer una buena pronunciación. ¿Ya? Puntuación dice, el respetar los signos de puntuación permite interpretar fielmente el texto. ¿Eso es básico o no? A ver, ¿qué opina usted? América Tuyey. América Tuyey. Presente, Miss. ¿Usted qué opina con respecto a esto? América Tuyey. ¿De qué, Miss? ¿De puntuación? Sí. Que yo entiendo es la puntuación es uno cuando termina el párrafo que tiene punto para respetar y las comas que vienen de lectura que estamos leyendo tenemos que respetar. De ese modo podemos... Ajá. ¿Y por qué en un texto habrá puntos, comas? ¿Por qué? ¿Por qué habrá un punto, por ejemplo? Porque punto es lo que termina la palabra que estamos leyendo, una palabra que termina ahí para continuar otra. La siguiente. Miss, porque los signos de puntuación ayudan a darle sentido a la Estoy conversando, disculpen, estoy hablando con América. Estoy conversando Y con América. la coma es, profesora, que damos un pausa, dando pausa para que lo puedan entender mejor. Claro, si no lo damos comas sin respetar, es que no se puede entender también la lectura. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces los signos de puntuación tienen una función dentro del lenguaje escrito, ¿no? Por ejemplo, el punto es al término de una oración, de una idea, ¿no? Entonces, si estás expresando una idea, entonces, para que se quede entendida esa idea, debes tener el punto y hacer tu pausita, ¿no? Igualmente, la coma, ¿cuál es el sentido de la coma en un texto escrito? ¿No? Entonces, esa es la función de los signos de puntuación, darle sentido al texto que nosotros al texto que está escrito, ¿no? Al texto escrito. Porque si no hubiera ni puntos, ni comas, ni nada, tú te pones a leer y te vas de corrido y el oyente se quedó como condorito, sin entender nada. ¿Ya? Entonces, esa es la función de los signos de puntuación. Chicas, yo les voy a pedir con mucho respeto que cuando está conversando con una de las compañeras, ¿ya? Terminamos con la compañera y luego pedimos la palabra, ¿ya? O si hablan, pero esperemos que termine con una de ustedes y luego podemos intervenir, ¿ya? Yo les voy a agradecer bastante. Gracias, chicas. Listo, ¿alguna pregunta? Dice, cada vez que leemos en voz alta hacemos un gesto para ganar confianza en nosotros mismos, ayudar a superar retos y aumenta la resiliencia.
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto o lo pasamos? Vamos a pasar. Listo. Leer en voz alta a los niños favorece la generación y fortalecimiento de vínculos afectivos a través de toda clase de libros. O sea, cuando nosotros leemos para otra persona, le contagiamos, ¿no? Esas ganas de querer buscar en los libros, ¿no? Esas historias que nosotros vamos a narrar. ¿Por qué nosotros los ciudadanos peruanos no leemos libros? Si yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos libros han leído de enero hasta la fecha? Pero no con los libros que des por trabajo, sino porque ustedes han tenido ese gusto de coger un libro y leerlo. ¿Cuántos libros han leído ustedes? Solitas responden. Ninguno, Miss. Ninguno. Entonces, se dan cuenta. ¿Por qué no nos gusta leer? Porque no nos hacen gustar. Miss, Entonces, yo estoy leyendo de lo que es de José Ingenieros, de las fuerzas morales. Ya. Y de lo que es Sigmund Freud. Ya, lo que es el arte de amar. ¿El qué? El arte de amar. El arte de amar. Ah, está bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Y qué dice el arte de amar? Miss, lo que yo hasta ahora que estoy leyendo, ayer empecé, me cuento que el amor no solamente viene de una persona, el amor es el amor a las cosas que tú amas. Por ejemplo, como tú eres maestra, amas esa carrera, eso significa el amor, ¿no? El arte de amar, porque es un arte. Claro, el arte de amar es aquello, pues, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Cada uno vamos a tener nuestro propio punto de vista de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Claro. Exactamente. Tú amas todo aquello que te jala, pues, ¿no? Por ejemplo, yo disfruto estar con ustedes, estar con otros estudiantes, ¿no? Me disfruto. O sea, no lo hago como que una obligación. Sí, es trabajo también, pero se hace disfrutando, ¿ya? Y cuando tú disfrutas de algo, transmites. Espero contagiarles el gusto por la educación, por el enseñar, por el querer mejorar la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos, eso es lo que hacemos, transmitimos eso. Entonces, los niños, cuando nos van a escuchar, cuando nos escuchan a leer y saben que en esos libros hay historias fantásticas, entonces ellos solitos van a ir redonditos, van a ir a buscar en las bibliotecas más libros, sin que ustedes le digan, sin que les obliguen, solitos. ¿Por qué? Porque saben que van a encontrar cosas pero maravillosas en esos libros. Van a encontrar una variedad de historias, ¿no? También les enseñamos el aprendizaje de la lectura, ¿no? ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Para qué leemos? A ver, ¿para qué leemos, chicas? Para aprender a concentrarnos y permanecer quietos en una lectura para que nos lleve a viajes, a la imaginación, de la fantasía, de la ilusión, Miss. Claro. A ver. Para tener más conocimiento y promover la cultura de la lectura en los niños. Un coro de respuestas, así no vale, chicas. Ustedes me confunden. Para poder aprender. expresarnos mejor. Eso es un coro. Entonces, disculpen, voy a... A ver, vamos a llamarle, a ver. Ana Lomote y Ampas. A ver, Ana Lomote. Ana. Ya no. Ana Codeña, nada. Alicia Verónica Guerrero Miranda.
Alicia Verónica Guerrero Mimbela. Profesora Ana Condeña presente. Me llamo. Ya. Alicia Verónica Guerrero Mimbela. Presente, Miss. Adelante. Mimbela. Disculpen, Miss. No le Ya, entendí a muy ver, bien. adelante. ¿Escuchó la pregunta? No, Miss, no le entendí muy bien. Ya, yo también me olvidé ya. No, estamos hablando del aprendizaje de la lectura, ¿no? ¿Por qué debemos leer? ¿Para qué debemos leer? A ver, ¿qué dice usted, Alicia? Debemos leer para poder culturizarnos más, para aprender a expresarnos mejor, Miss. Y también al mismo que aprendemos podemos enseñarle a nuestros niños. Claro. Listo, muy bien. Ahora dice, el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, especialmente las que tienen que ver con el lenguaje escrito, es decir, la lectura y la escritura. O sea, nosotros cuando leemos, estamos diciendo que alguien escribe, que hay un escritor, ¿no es cierto? Y que es una persona, por eso el texto también hay que presentárselo y decirle que lo ha escrito una persona. Entonces, eso dice, él dice, ya, si esa persona ha escrito ese cuento, ahora yo también voy a escribir. Entonces, con ese le estamos dando el mensaje que los textos no son inventados, no vinieron de Marte, sino que son personas que los escriben, ¿ya? Dice, cuando nos dedicamos a leer en voz alta a los niños, establecemos un vínculo muy estrecho con ellos, en una especie de sociedad secreta relacionada con libros que hemos compartido. ¿Ya? Muy bien. Se crea el fuego de la alfabetización por los destellos emocionales que vuelan cuando un niño, un libro y un adulto entran en contacto. Esto no se consigue con el libro solo, ni con el niño solo, ni tampoco con el adulto solo, sino mediante la relación que establece entre los tres que les une una suave armonía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros haremos lectores solamente sin que alguien me presente los textos, sin que yo vea a alguien a leer, sin que alguien me lea para mí. No vamos a ser así lectores. No hacemos lectores porque nosotros somos una sociedad que está en proceso de ser lectores. Porque los libros nos pican la mano. No nos pican, nos hincan la mano. O sea, cuando vamos a coger el libro, ahí mismo sacamos y lo dejamos, ¿no? No tenemos ese gusto por leer. Y por eso estamos como estamos. Y nosotros somos los embajadores, nosotros, los docentes, los maestros, somos embajadores de la lectura. Porque es con nosotros, sobre todo en inicial, ¿no?, que ellos empiezan en este proceso de la adquisición de la lectura y la escritura, ¿no? Es cuando en ese momento nosotros tenemos que engancharlos con los textos. Tenemos que engancharlos con los libros, con los cuentos, con las historias, para que cuando tengan la edad quieran escribir, quieran expresar todo lo que ellos tienen en su cabecita. ¿Sí? Eso es escribir. Dice, aunque leamos en voz alta a nuestros hijos, el objetivo no es enseñarle a leer antes de ir a la escuela, ¿no? Pero le estamos proporcionando unos cimientos sólidos para que estos niños se muestren perfectamente dispuestos a leer por sí solos. Los problemas de lectura son difíciles de solucionar, pero fáciles de prevenir. La prevención tiene lugar antes de que el niño empiece a ir a la escuela. O sea, quiere decir que desde el hogar debemos leerlos. ¿Sí? Debemos leer con ellos cuando están pequeños. Cuando nos implicamos en la lectura en voz alta para nuestros hijos, a menudo nos divertimos tanto y nos relacionamos tan cálidamente con los pequeños que leer juntos se convierte en una deliciosa
e inolvidable experiencia. ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Se han quedado dormidas con la lectura o con mi voz? ¿O les han cerrado? No, Miss, estamos acá. Ah, ya. O ya se quedaron dormidas, ¿no? No, estamos atentas en su clase, a su explicación. Nos está haciendo muy bien. reflexionar bastante. Muy bonito, Miss. Entonces, esa es la lectura. Esta lectura ustedes la van a utilizar durante toda su vida de docentes de nivel inicial. Entonces, deben poner en práctica. Lean, chicas, lean, porque no saben todo lo que van a aprender cuando están leyendo, cuando encuentren diferentes tipos de textos. Lean. Esa es mi recomendación. ¿Listo? Hoy día hemos terminado, hemos llegado al final, así es que, como dijo el cuento, colorín colorado, esta sesión se ha terminado. Y nos vemos el próximo jueves, creo que no nos vamos a ver porque es feriado. ¿Listo? Sí. Miss, una pregunta. Dime Pamela. No, soy Sarit. Dime Sarit. Los que no hemos leído el cuento, ¿nos va a dar otra oportunidad lo que no nos ha llamado? Claro. No, es que estoy llamando a las personas que no tienen ninguna intervención, ¿ya? De preferencia, ¿ya? Pero para la próxima vamos a continuar. Ahora ya con todas estas, me supongo que las que van a leer para la próxima, lo van a hacer así, pero en un minuto nada más, recuerden, prepárense para un minuto, ¿ya? Entonces, sí, chicas, dígame. Buenas noches, disculpe, Dime, usted ha Yasmin. dejado una presentación de audio en lo que es una rúbrica, pero ahí dice una presentación de audio que tiempo 2 minutos. Sí. Pero ahí dice con el polo de la institución, Ya el eso no voy a fotocheck. decir, ese audio ya pues hay que, ya pues Sí, disculpe, ¿y en dónde ponemos Ese el audio lo audio? vamos a subir a la... Claro. Ya con Viviana ustedes conversen, porque eso creo que lo van a subir a otro espacio. Sí, No sé. porque la mentora, la mentora se la envía. La mentora. Sí, ese es con la mentora. Yo le subí hoy día a la plataforma. Ya, con su mentora, por favor, eso del audio con la mentora, por favor. ¿Ya? Con ella tienen que conversar. ¿Listo, chicas? Miss, yo le subí hoy Hasta la día a la próxima oportunidad. plataforma el audio. Cuídense, Miss, cuídense. Cuídense, buenas noches. Cuídense, buenas noches, Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Chicas, Buenas noches.